serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás.
Gloria a Dios, que bueno es estar en este momento, ¿cierto? Con ustedes, compartiendo aquí, ¿cierto, Mónica? De una forma diferente. Y bueno, agradecido de parte de Dios, ¿ya? Aunque tenemos un micrófono, pero no importa, ¿ya? Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, como siempre lo estamos diciendo, ¿cierto? Siempre estamos buscando la forma de irnos mejorando, ¿sí o no? Cada día. Es increíble que cada momento, ¿cierto? Si Tierra me pasa el micrófono un poco. Si Tierra me pasa el micrófono un poco. Acá, por acá. Es increíble lo que le iba a decir, ¿cierto? Que increíble que cada momento para hacer algo es tan igual como el Señor lo hace con nosotros cuando tiene un propósito. Increíblemente, ¿cierto? Cuando Dios nos va a llevar algo, nos promete que Él va a hacer algo a través de nuestra vida, es todo un proceso. Es todo un proceso, ¿cierto? Donde muchas veces tenemos que luchar con frustraciones, con obstáculos, con cosas que están por delante, pero que también tenemos que aprender a ser, Mónica, a ser perseverantes. ¿Sí o no? Aprender a ser perseverante. Porque el que persevera, como dijo alguien por ahí, ¿cierto? La palabra, claro, obviamente dice que el que persevera hasta el fin este será salvo. Pero también podemos decir que el que persevera alcanza. ¿Sí o no? El que persevera alcanza. Entonces, estamos perseverando en esto. Porque entendemos, ¿cierto?, que no lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para, de alguna forma, ¿cierto?, ir alcanzando la vida de personas. Y hoy día, ¿cierto?, donde tenemos muchas limitaciones, pero no nos vamos a quedar en las limitaciones, Mónica. No nos vamos a quedar en las limitaciones, sino que tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Sí, es así. En realidad, toda perseverancia tiene su ganancia. O tiene su fruto. O tiene su fruto, sí, es verdad. En Dios mayormente, Dios va abriendo caminos delante de nosotros y lo creemos así, sí, porque Él es fiel y nunca va a dejar de ser fiel. Y a pesar de todo, la constancia en todo lo que es en hacer la obra del Señor, siempre Dios la va a enriquecer, siempre Dios la va a bendecir, siempre Dios va a hacer algo glorioso cuando hay personas dispuestas a tener que hacer la obra del Señor. Yo creo que mayormente en este tiempo la perseverancia debe estar siempre presente y debe verse también, sí, en que ya no estamos en el mismo tiempo anterior de donde podíamos estar reunidos, pero a través de las redes sociales en este tiempo hemos tenido que ir tomando con más firmeza, sí, ¿cierto? El hacer la obra del Señor, el hacer que vidas sean edificadas, que corazones se vuelvan a Cristo. Así y es. Que realmente podamos aumentar la numeración, decirlo así, en que hombres y mujeres sean salvos. Claro, y también animar, sí, porque esa es la idea, alcanzar, ¿cierto?, aquel que está perdido, ya lo que aprendimos hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, porque todo el tiempo uno está aprendiendo cosas. Es cierto que tenemos que nosotros predicar el evangelio, ¿cierto?, de arrepentimiento, para que la gente venga, se arrepienta de sus malos caminos, de su vida pecaminosa, ¿cierto?, del pecado que mora en ellos, reconozcan que son pecadores y que necesitan de un Salvador, y venir adelante de las plantas del Señor. Pues ese es predicamos, la predicación, ¿cierto?, que llama a las personas al arrepentimiento, el mensaje de arrepentimiento y de conversión. Pero también nuestro mensaje también tiene otro sentido, que es animar, que es perfeccionar, ¿cierto?, llevar a los santos al perfeccionamiento, ya de la obra, para que hagan la obra del ministerio, a lo que Dios nos llamó a todos nosotros,
que es también, ¿cierto?, a salvar almas. Porque hoy por hoy también hay muchas cosas que, increíblemente, y esto es algo que se toca mucho, ¿cierto? Sobre todo hoy día lo vemos más claramente también en las redes sociales. Y yo creo que, bueno, para los que predicamos la palabra durante mucho tiempo ya, somos conscientes, ¿cierto?, de que muchas veces hay iglesias que no tocan este tipo de cosas y hay iglesias que sí las tocan. Pero que Dios no nos llamó a nosotros, ¿cierto?, a entretenernos en cualquier cosa. Es lindo cantar, es lindo, ¿cierto?, hacer muchas cosas, las cuales también nos pueden servir para lo que es, ¿cierto?, el reino de Dios. Pero cuando el problema es cuando nos quedamos enfocados en eso, ¿sí o no? Nos quedamos centralizados, más bien dicho, en eso. Como, por ejemplo, como digo, tener una banda musical y todo aquello. Entonces, bueno, hay de alguna forma, ¿cierto?, hay personas que critican, ¿cierto?, se critican de un lado hacia otro, pero uno tiene que ver las críticas que sean objetivas, que sean veraces o que sean, ¿cierto?, que tengan que ver razón con lo que Dios nos demanda a nosotros en nuestra vida espiritual. Porque hay críticas que son absurdas, que son estúpidas, que no tienen sentido. Como por ejemplo, ponerse a discutir, ¿cierto?, de la música. ¿Qué estilo de música es más espiritual? Eso es una estupidez. Entonces, eso es, digamos, discutir cosas que no tienen sentido. Y lamentablemente la iglesia ha pasado mucho. El otro es la ropa. Aunque estamos claros, ¿cierto, hermano? Estamos claros, Mónica, que también hay una moderación. Que la Biblia nos habla de la moderación, ¿ya? Pero no podemos caer en ninguno de los extremos. Ni en querer vestir a una persona, ¿cierto?, como un monje, y también en el caso de la mujer, ni también, ¿cierto?, y nosotros imitar cosas que igual rayan en ¿cómo se llama?, también en lo indecente. Estamos claros en eso. Entonces, Dios es un equilibrio. Y eso se ha perdido, hay que reconocerlo. Ya hay gente hoy día que, por ejemplo, hacerse un tatuaje, cortarse el pelo como se le dé la gana, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque como que Jesús todo vale, ¿sí o no? Como que en Jesús todo vale. Como que ya se perdió, ¿cierto?, que hay una línea, hay límites para las cosas. La forma de vestir, ¿cierto? Ya no, tú no sabes si la persona es hombre, medio hombre, ¿me entiendes? Entonces, bueno, igual el caso, obviamente hay discusiones que son, o más que discusiones, ¿cierto?, son temas que son importantes. Pero como digo, nosotros lo que no tenemos que perder es centralizarnos en esas cosas y perder el objetivo real, que es seguir al Señor, ¿sí o no? ¿Están acá o no? Eso, seguir al Señor. Y lo otro, hacer su voluntad, la voluntad de Dios real, no la voluntad que nosotros a veces hemos aplicado. Como por ejemplo, se le ha dicho, no le hemos dicho, porque yo no tengo esa forma de pensar. Se le ha dicho durante muchos años a la gente, ¿cierto?, que la voluntad de Dios es que la gente vaya a los cultos. Bueno, ¿y qué pasa ahora? O sea, Dios está en contra de su propia voluntad. No, la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ¿cierto? Y obviamente en ese volverse a Dios, las personas valoren, ¿cierto?, su relación con Dios y cuiden esa relación con Dios y la cultiven y todo aquello. Entonces, y cumplir y hacer todo lo que Dios nos manda en su palabra, no lo que nos manda un hombre. Entonces, bueno, hay harto, como dicen por ahí, hay harta tela que cortar, hay harta cosa, ¿cierto?, que en realidad debemos, ¿cierto?, mejorar. Pero como digo, para dar una pincelada, creo, hermanos queridos, que es importante que nosotros, ¿cierto?, este es un tiempo de mucha reflexión, este tiempo que está pasando, ¿cierto?, la humanidad y sobre todo la iglesia en los cuatro cantos de la tierra. Es un tiempo de nosotros meditar, que hemos perdido el tiempo en estupidez, o dividiéndonos, o diciéndonos que yo soy mejor, ¿me entiendes? No, que la palabra que tengo yo es mucho más, bueno, y increíblemente hemos visto, ¿cierto?, sectores de la iglesia del Señor que muchas veces se han arrogado, y lo digo así porque la palabra arrogar viene de la palabra arrogancia, ¿cierto? Se han arrogado ellos algo que Dios nunca les dijo que les pertenecía. Porque ni el Evangelio ni nada nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios, ¿ya? El Evangelio de Jesucristo. Entonces,
Y se han arrogado, como digo, el poder de Dios, ¿cierto? La unción, el conocimiento, la sabiduría, el decir, bueno, nosotros tenemos la verdad absoluta. Pero ¿qué pasa? Que vemos a esos sectores, muchas veces, ¿cierto?, de la iglesia del Señor, los vemos, ¿cierto?, cayendo en cosas terribles, po. ¿Sí o no? En cosas terribles. Entonces, bueno, si cuando alguien dice, yo tengo la verdad absoluta, tienes que mostrar ¿cierto?, una vida intachable. O que lo que tú estás haciendo, ¿cierto?, la gente que tú estás ministrando, obviamente, tiene una vida intachable así, pero entonces, por eso que, digamos, nada nosotros podemos asumir o tomarlo como que es nuestro, como que nos pertenece, sino que todo lo contrario, somos administradores. Sí, es verdad. ¿Sí o no? Sí, el administrar la obra del Señor y administrar también nuestra vida es importante. En todo tiempo nosotros estamos administrando todo lo que es Amén. nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Y cómo podemos hacerlo? Haciéndolo constantemente, en buscar el rostro del Señor, en amar a Dios con fidelidad y siempre permanecer en búsqueda del reino del Señor, porque realmente no todo es fácil, cuesta, Sí. pero lo importante es que no estamos solos. Dios está con nosotros Sí. y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que eso Amén. es importante entenderlo, entender que Dios siempre va a pelear por nosotros y también el esfuerzo de nosotros siempre Dios lo va a recompensar. Claro que sí. Ningún esfuerzo, ¿cierto?, en la obra del Señor es en vano, Amén. de ninguna manera. Por eso tenemos que esforzarnos, tenemos que dedicarnos, ¿cierto?, entregarnos en cada momento, ¿cierto?, entregarnos digamos, a la obra de Dios o al propósito del Señor. ¿Sí o no? Así es que no sé si estamos preparados. Queremos compartir, ¿cierto?, una alabanza, tener un tiempo de alabanza, sí, y para que le pase ahí Así que bueno, estamos igual tarde porque estamos, hermano, de alguna forma haciendo una especie de piloto de prueba con respecto, ¿cierto? Me costó harto el tema. Por eso decía al principio que para hacer algo increíblemente, a veces nosotros creemos que llegar a hacer algo, ¿sí o no? Porque vemos que otro lo hace y decimos, que facilito. Que no se involucra, yo digo siempre esto, que no se involucra en algo, siempre va a haber desde la otra vereda, siempre va a haber, ¿cierto?, que todo está fácil. Pero cuando uno se involucra, se da cuenta que hay tiempo, que hay lucha, que hay dificultad, que te azareas, que, ¿cierto? Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que pasan. Entonces, claro, la gente le gusta estar en la zona, ¿cierto? Como se dice en emprendimiento, porque yo hice el curso de emprendimiento, perdóneme. Entonces, estar en la zona de comodidad. Y cuando tú emprendes, ¿cierto?, tú tienes que aprender a salir de tu zona de comodidad. Porque la zona de comodidad, ¿cuál es? Bueno, yo no hago eso, ¿cierto?, porque no quiero, ¿cierto?, eso me implica un doble esfuerzo o aprender algo, ¿cierto?, que yo no sé y yo no lo sé, y como yo no lo sé, entonces yo prefiero no aprenderlo. Entonces yo me imagino cuántas cosas nosotros podríamos hacer, ¿sí o no?, para el Señor, si nosotros dejáramos de estar en esa zona de comodidad y pasáramos a ser personas que no viviéramos de excusas, sino dijéramos, como dijiste tú, pues, Mónica. Claro, pero un decir, pues. Es el problema, que es un decir en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, sale bonito. Pero tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Y eso es mejor cuando lo aplicamos en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a decirle al Señor, ¿cierto? Cuán glorioso es Él, ¿sí o no? Cuán maravilloso es nuestro Dios. Cuán precioso es Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Usted allí, ¿cierto?
si en este momento está compartiendo con nosotros, ya, o está viendo después, ¿cierto?, esta transmisión, es lindo adorar al Señor, es lindo alabar el nombre de Dios y glorificarle. La letra. Precioso Dios, cuán grande eres tú, Señor. Grandioso será estar cara a cara ante ti, sublime. Aquel momento cuando te veré, me has salvado. Solo tu gracia la entrada me dio ante el Padre. Confiadamente hoy puedo estar, me has salvado. Solo tu gracia la entrada me dio ante el Padre. Abba, Padre, cuando allá esté, hacia ti correré, a tus brazos quiero tus manos sentir. Cuando allá esté, tu sonrisa veré, por siempre quiero en tus brazos vivir. Amén. Quiero en tus brazos vivir. Amén. Sí, Señor, queremos, Señor, estar en la confianza de tus brazos, Señor. Tus brazos de amor y de misericordia, Padre. Confiar y creer en ti cada día, Señor. Vamos, dígalo con nosotros. Grandioso será estar cara a cara ante ti, sublime. Aquel momento cuando te veré, me has salvado. Solo tu gracia la entrada me dio ante el Padre. Confiadamente hoy puedo estar, me has salvado. Solo tu gracia la entrada me dio ante el Padre. Abba, Padre, cuando allá esté, hacia ti correré, a tus brazos quiero tus manos sentir. Cuando allá esté, tu sonrisa veré, por siempre quiero en tus brazos vivir. Quiero en tus brazos vivir. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, en Señor. tus brazos vivir. Solo en tus brazos, Señor, queremos vivir, Padre. En tu confianza. Estar confiados en ti, Señor. Estar confiados en tu presencia, Señor. Gracias. Gracias te damos. Maravilloso Dios. Precioso. Cuando haya hacia ti correré a tus brazos. Quiero tus manos en ti. Cuando haya tu sonrisa veré por siempre. Quiero en tus brazos vivir. Cuando haya hacia ti correré a tus brazos. Quiero tus manos en ti. Cuando haya tu sonrisa veré por siempre. Quiero en tus brazos vivir. Quiero en tus brazos vivir. Santo eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Nuestra alma está confiada en ti, Señor. Nuestra vida está confiada en ti, Padre. Nuestra vida tiene que estar confiada en Él, hermanos. Tu vida y mi vida tiene que estar confiada en Él. No estar confiado en lo que el hombre pueda decir o en lo que el hombre diga. Siempre estamos diciendo, ¿cierto? O se dicen palabras clichés como yo siempre digo en las congregaciones. Durante mucho tiempo hemos dicho palabras clichés. Que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que Él es mi fortaleza, ¿cierto? Que en Él solo confiamos, que no temeremos mal alguno. Pero muchas veces solamente eso ha sido palabras clichés. Nada más que eso. Y Dios ya no quiere más en nosotros, amados, palabras clichés. El tiempo que hoy estamos viviendo es un tiempo donde nosotros tenemos que tomar una actitud. Este es el tiempo de practicar nuestra fe, de vivir nuestra fe. Porque ¿de qué sirve que nosotros, cierto? Y es lo que vamos a ver en Isaías 63. Es la palabra que vamos a compartir. Quizá este momento, cierto, a lo mejor no va a ser tan extenso, pero quisimos darnos, cierto, a esta hora de la madrugada ya, darnos un tiempo. Ya, le decía yo a mi familia, muchas veces madrugamos, ¿cierto? Y no digo que sea malo compartiendo con alguien o con la familia, o qué sé yo, o a veces distrayéndonos. Pero tiene mucho más valor cuando nosotros gastamos tiempo, ¿cierto? Consumimos tiempo haciendo algo para el reino de Dios. Entonces este es el tiempo de nosotros, Mónica, tener que realmente practicar lo que nosotros, ¿cierto?, muchas veces hemos dicho delante de la presencia de Dios. Y esta mañana yo estaba escuchando a alguien, ¿cierto?, que el día de ayer creo que era, ¿cierto?, estaban compartiendo la palabra, no sé si era un programa grabado en el canal de don... ay, se me olvida el nombre, de allá de Lota, del canal de Lota, de don Raúl Carrera, ya, un gran amigo nuestro, un hermano en la fe, cierto, como es el hermano que vendía los berlines, Mónica, Rivera, apellido Rivera, cierto, que se me fue el nombre del hermano,
Y ellos estaban compartiendo la palabra en la mañana. Gabriel Rivera, nuestro amigo y hermano Gabriel Rivera, que lo aprovechamos de saludar, ¿cierto? Y bendecir su vida. Entonces, y decía, ¿cierto? El hermano Gabriel, es tiempo de nosotros levantarnos con una actitud de gallardía, de valentía. No es tiempo de ser cobardes, hermano. Y hay mucha gente que está justificando la acción, ¿ya? Mire, aquí hay dos posiciones solamente. No hay un intermedio. Yo no veo a Dios, al Señor Jesús, hablando de un intermedio. No veo al Señor, y quiero decirlo, Mónica, antes que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Porque esta palabra es una palabra de ánimo, una palabra de, ¿cierto?, de aliento, como decimos muchas veces. Pero es necesario que nosotros también como dice la palabra del Señor, exhortemos los unos a los otros. Y la palabra exhortar quiere decir corregir lo que está errado, lo que está equivocado. Claro que a nadie le gusta que le diga, ¿cierto?, que cuando algo está mal. A nadie le dice la palabra, ¿cierto?, que nadie que reciba una reprensión, ¿cierto?, a la primera instancia va a ser producto de alegría o de gozo, sino que todo lo contrario. Porque tú estás corrigiendo, ¿cierto?, algo equivocado de la naturaleza humana, de la naturaleza caída. Y a tu naturaleza humana caída no le gusta que la corrijan. Tú tienes que entender eso. Tenemos que entender eso. No es que en sí a ti no te guste, es a tu vieja naturaleza, a esa naturaleza pecaminosa, que le gusta que le justifiquen los pecados. Entonces en este tiempo he escuchado mucho eso, de que hay gente sale como que, no sé, ¿me entiende? Como que apapachando los pecados de otros, las debilidades de otros. Y el Señor no hizo eso. Porque el Señor cuando invitó, bueno, en muchas ocasiones, el Señor, ¿cierto?, confrontó a sus discípulos por la falta de fe, Mónica. Y incluso los trató de generación perversa y maligna. Entonces, ¿por qué nosotros? Y a mí a ver, no voy a hablar del celo espiritual, de ninguna manera. Pero a mí me enerva esa actitud. Cuando nosotros, ¿cierto?, tratamos de sobar y de pasarle la manito por detrás a las cosas que son negativas y como decir, no importa. No, Dios no dice lo mismo. Él dice o eres frío o eres caliente. Aquí no hay término medio. O le crees al hombre o le crees a Dios. Punto final. Pero han habido, Mónica, durante años una iglesia voluble, una iglesia, ¿cierto? Y por eso que a ese tipo de iglesia no le agrada que le digan, ¿cierto?, que no debemos ser incrédulos. He estado escuchando mucho esa palabra. Ay, que ahora, ¿cierto?, que hay gente que se pone a juzgar a su hermano. Bueno, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Yo no necesito conocer la vida de una persona, por su fruto lo voy a conocer. Es decir, su forma de proceder. Cuando decimos una cosa y luego hacemos otra diferente. Yo quiero que leamos la palabra en Isaías 63, versículo 7 en adelante, ¿cierto? O creo que el puro 7, no sé. Ya, pero leamos la palabra del Señor. Dice así: de las misericordias de Jehová haré memoria. Amén. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Amén. Sí. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Aleluya. Que les ha hecho según sus misericordias y Así según es. la multitud de sus piedades. Así es, Padre. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. No hay nomás. Quedémonos en el versículo 7. De la misericordia de Jehová, dice, haré memoria. Número 1. De las misericordias de Jehová haré memoria. Y estábamos hablando de la actitud que hoy tenemos que tener. Hoy es día, este es tiempo, amado, los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad de creerle a Dios, de ser osado.
No abonemos la mediocridad. He escuchado a personas que me han sorprendido. Y ahí donde uno ve, Mónica, que muchas veces cuando ese sector de personas habla de una postura, habla de definirse. Mira qué interesante. No sé si te acuerdas por ahí algunos de esos mensajes. Definirse, los que no están definidos. Pero luego los ves justificando la incredulidad de otro y diciendo, pero es que no tenemos que nosotros, ¿cierto?, juzgar la fe del otro hermano. Entonces, claro, vayan a otro perro con ese hueso. Pero no nos vengan a decir, ¿cierto?, a la gente que meditamos la palabra. Por lo menos yo medito la palabra del Señor. Yo no me quedo en lo que alguien me diga. Por muy buen predicador que sea, no me trago la papa caliente, sino que soy como los hermanos de Berea. Yo investigo, voy. No le digo amén a lo primero. El pecado más grande de la iglesia de este tiempo es que a todo dice amén. Y increíble que muchas veces está apoyando, ¿cierto? Puede estar apoyando algo bueno, luego alguien viene con otro mensaje totalmente diferente, tergiversado, y también le dice amén. Eso no es estar definido, ¿sí o no? O salir con otro discurso. Cuando estuviste durante mucho tiempo teniendo un discurso de los no definidos, de que hay que definirse, de que hay mucha gente que no se define. Y luego, ¿cierto?, comienza a justificar la fe, la incredulidad, ¿cierto?, de otro. Que no hay que juzgarla, que nosotros, ¿cierto?, mejor teníamos que ver por nuestra propia vida. Amado, la palabra es clara. Aquí no se trata obviamente de juzgar a nadie. Y aquí cuando hablamos de juzgar, yo estoy hablando de juzgar para condenar a alguien. Porque hay dos tipos de juicio. El juzgar para condenar. Pero la Biblia dice, Mónica, en Corintios, que el espiritual juzga todas las cosas. Qué interesante. Entonces, por eso es que uno no puede decir amén a cualquier cosa que se diga. Yo tengo que analizar. Y si yo no sé la palabra, bueno, voy a ir a investigarla. Pero por eso es importante que uno pueda, ¿cierto?, rumiar la palabra, que uno pueda, ¿cierto?, alimentarse de la palabra y tener conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando alguien esté errado, cuando alguien esté a lo mejor, y se entiende que en esto son tiempos de confusión, son tiempos confusos. Porque ¿quién se esperaba esto? Nadie. Pero nosotros veníamos anunciando de hace mucho tiempo que se venían cosas difíciles y que ya no iba a estar esta libertad y que, amado, mire, este es el preámbulo. Es para que usted vea que se siente el no tener la posibilidad. Ahora usted puede decir, ¿cierto? Yo sé más o menos cómo se sienten aquellos que han sido perseguidos, ¿cierto? La iglesia que ha sido perseguida. Porque esa no es la realidad de muchos cristianos en Latinoamérica y en muchas partes, ¿cierto? En muchos otros países. Se hacen los cultos, o se han hecho los cultos con libertad y todo aquello. Pero ahora yo creo que muchos pueden decir, ahora sé si, ¿cierto? Y entiendo, más o menos, me puedo colocar en la posición de una iglesia o de la iglesia, esa iglesia que ha estado en la ventana, ¿cierto? 10, 40 creo que es. Bueno, es una terminología, ¿cierto? Misionera. Para los que hemos estudiado misiones, los que han estudiado qué es lo que es misiones, vayan a estudiar, le hace muy bien. Hay un sector de la iglesia en otros países donde no se paran en un cantón de una calle, Mónica, a predicar. No tienen esa bendición de pararse en el cantón de una calle, ¿cierto?, a predicar, como nosotros nos apachorramos, lo digo así en buen chileno, y decimos, ¿cierto?, con gallardía. Pero anda a esos países, anda allá, ¿cierto?, donde está el grupo ISIS. Anda a los países islámicos, a África, a lugares de África donde, ¿cierto?, han quemado cristianos vivos. Sí, en realidad, para mí, cuando habla de las misericordias de Jehová, haré memoria, es recordar que Jesús hizo misericordia cuando Él anduvo en la tierra, pero no la hizo en que la gente se quedara
con la ignorancia, sino que los trajo a la verdad, a la luz, donde le exhortó la palabra, ¿cierto?, con misericordia, pero le abrió el entendimiento a lo que realmente se iba a cumplir. Entonces, en este tiempo necesitamos de, como decías tú, escudriñar la palabra del Señor, ¿cierto? No darnos simplemente con algunos textos, sino que meditar la palabra y hacer que esta palabra se haga real en la vida de cada uno de los Amén. cristianos, porque muchos hasta un tiempo atrás, se hacía lo único de ir a las reuniones y después llegaban a sus casas y hasta ahí quedaba. Muy lindo el culto, muy linda la reunión, pero no meditaban la palabra, llegaban al ambiente familiar que tenían en ese momento, ¿cierto? Y se olvidaron ya de estar meditando la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de misericordia, no es solamente hacer las cosas buenas. Yo creo que hacer las cosas de Dios, como tú lo decías, exhortándonos con claridad, no reprochándoles, sino que diciéndole las cosas claras, ¿cierto? Porque hoy en el mundo entero la palabra de Dios cada vez se está viendo que está siendo reprimida e incluso está siendo prohibida en algunos lugares. Entonces, si nosotros, que realmente nuestro país, Chile, como siempre se dice, que Chile es un Chile donde el evangelio es esparcido, donde más se habla del Señor, pero que se vea realmente en que la gente haga cumplir la palabra. Hay países que no se puede entrar con la palabra. Es más, algunos entran a escondidos e incluso para predicar son apiedrados, son encarcelados, Sí. ¿cierto? Y que tenemos la libertad, nos quedamos simplemente con algunos textos. Yo creo que Dios está llamando mucho a entender bien qué es lo que es el Evangelio de Dios, qué es el propósito de Dios en cada vida. Amén. Y que tengamos claro con el objetivo con el cual nosotros fuimos enviados a esta tierra. No solamente a ser parte de una familia, no a ser parte solamente de una congregación, sino a cumplir el plan de Dios, ¿cierto? Sí. En este tiempo, mayormente, donde estamos viendo muchas cosas que están sucediendo y que ya no solamente se decían, sino que ya se está cumpliendo, Sí. ¿cierto? Y donde muchos quedaron en que no, es que se hablaba. Pero ahora estamos viendo que cada una de las cosas que se hablaron se están cumpliendo. Y algunos están corriendo, ¿cierto? Desesperados por encontrar alguna solución. Pero la única solución es Cristo. Y Dios no va a ser un Dios reprochador en las vidas en las cuales se arrepientan. Todo lo contrario, ahí vamos a ver la misericordia de Dios sobre ellos. Pero también Dios va a hacer su obra sobre esas vidas. Yo lo creo así. Va a ser más rápida de aquellos que todos han llevado todos estos años de evangelio. Claro. Dios Sí. va a apresurar mucho más todavía la obra del Señor en aquellas vidas. Y Dios va a hacer cosas gloriosas. Claro, lo que pasa es que hoy, ¿cierto? Siguiendo un poco el hilo de lo que tú estás ministrando, hoy día, ¿cierto? Yo creo que se va a ver y ya se está viendo con mayor claridad, y eso es lo que obviamente va a traer molestia. Sí. Ya está trayendo molestia, ¿cierto? Y va a seguir trayendo molestia a muchos corazones, a muchas personas, ¿cierto? Que viven carnalmente, porque van a comenzar a decir, pero entonces esta persona se cree mejor que nosotros. No se trata de eso. Medite bien, filtre bien lo que usted está oyendo. Todo lo llevamos, ¿cierto?, al corazón carnal. Pero si nosotros hiciéramos un autoanálisis, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo he sido yo como cristiano? Pensamos que simplemente por ir a sentarnos, a calentar una banca, ¿cierto?,
y a ir a escuchar una palabra y haber pasado un par de tiempo en una congregación, ya nos creemos, ¿cierto?, que somos y tenemos ganado el cielo. Y que ya estamos bien, que está todo bien delante de Dios con nuestra vida. Pero ¿qué hemos hecho? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Se fija? Entonces, otra de las cosas que yo he escuchado y quiero darle auge a esta frase, ¿cierto? De las misericordias de Jehová haré memoria. Y tú decías algo, ¿cierto? Con respecto a eso. Me hace pensar y me hace, ¿cierto?, ir atrás, muy, muy, muy atrás. No solo en nuestro país, en muchos países donde no había libertad de culto. Donde muchas veces también a los cristianos se le apedreaba, donde éramos perseguidos, ¿cierto?, por los católicos. En nuestra nación, no nos olvidemos que durante hace muchos años los evangélicos, ¿cierto?, eran perseguidos por los católicos. No se les permitía, ¿cierto?, enterrar a ellos mismos, ¿cierto?, enterrarlos en los, ¿cuántos se llaman? Los cementerios públicos. Como dijo un personaje, ¿cierto?, argentino, yo tengo memoria. Si usted no tiene memoria, nosotros tenemos memoria de todas las cosas. Por eso haga memoria de la misericordia de Jehová, dice, haré memoria. ¿Y por qué le digo esto? Quizá usted dirá, pero el contexto, pastor, como que usted se alejó un poquito. No me he alejado para nada. No me he alejado para nada del contexto. Lo que Dios nos está diciendo, ¿cierto? Bueno, quizás tú no estuviste en esa época, pero tú, gracias a los viejos de allá atrás, que fueron valientes, que fueron aguerridos, ¿me entiendes? Ellos iban en contra incluso de las autoridades. Entiéndase bien, que no todo el tiempo, hoy día se habla de una prudencia que a mí me asusta. De prudencia, de sometimiento. De repente la gente se volvió muy sometida. Hasta los impíos, muy sometidos. Cuando teníamos antes de esto una tremenda revolución. Bueno, hay gente que todavía está revolucionada, que no le importa pandemia ni nada. Esos son los más duros. Oro porque esa gente se convierta. ¿Por qué? Porque Dios necesita gente radical, no gente cobarde. Y hay que le molesta, que le moleste, pero es así. Dios no quiere gente cobarde. Estos son los momentos donde realmente la iglesia de Cristo tiene que mostrarse el carácter verdadero del cristiano. Y saber qué es lo que es, ¿cierto?, estar sometido a la autoridad y qué es lo que no tiene que ver con estar sometido a la autoridad. Porque, digamos, mezclamos las cosas. ¿Ya? Nuevamente pasando paño frío donde no tenemos que pasar paño frío. Nuevamente, ¿cierto?, colocando la mano. Es que es para que nadie se asuste. Amado, mira, van a seguir viniendo cosas y yo me canso de decirlo porque lo escuché de personas que son muy buenas para hablar, pero cuando llega el momento de los que hubo, no asumen, ¿cierto?, el desafío. Mucha gente, bueno, tiempos mejores no van a venir. Bueno, yo le recuerdo a toda esa gente que por lo menos yo escuché, y yo sé que mucha gente que usted a lo mejor ha escuchado, ¿ya? O que usted mismo ha sido ese tipo de persona que ha hablado. Tiempos mejores no van a venir. Bueno, asúmalo. Asuma, porque estos son los tiempos mejores que usted mismo decía que no iban a venir. Y nosotros estamos claros que eran tiempos mejores, no iban a venir. Pero aquí es donde se necesita la postura de Sadrán, Mesías y Abednego, de Daniel, ¿sí o no? De un Elías, de un David. Aquí es donde se necesita la postura, ¿cierto?, de los que realmente son de fe. Porque también nos muestra la palabra que cuando David, ¿cierto?, cuando el Goliat y los filisteos, a través de Goliat, enfrentaron al pueblo de Israel. Y dice que lo enfrentaron, ¿cierto?, amenazándolo con actitud amenazante. ¿Dónde está? Algunos, ¿cierto?, dennos un paladín. Denme un paladín, decía Goliat, para que yo pelee con él. Y si él viene y me derrota, nosotros vamos a ser sus siervos. ¿Ya? Hasta ese momento el pueblo estaba cobarde. Eso lo dice la palabra, cobarde. Saúl cobarde y todo su ejército una pila de cobardes. Entonces no me vengan con cuestiones a mí. Lo que pasa es que no hemos olvidado, Mónica, de hacer memoria de lo que el Señor ha hecho. Cuando tú olvidas de hacer memoria de las maravillas del Señor, de las misericordias del Señor, que el Señor ha sido en todo, Él, y que lo escuchen bien, Él. Cuando tú te olvidas de eso, ¿cierto?, tu confianza ya no está en Dios.
Tu confianza ya no está en el Todopoderoso, tu confianza está en el hombre, en lo que el hombre pueda hacer. Pero ¿qué dice la Escritura? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es fe, ¿o no? Eso es fe. No temeré. Yo de verdad saludo y bendigo a cada uno de esos guerreros y guerreras de Dios que salen a las calles a predicar. Nosotros estamos en la misma posición. Y créame que no, yo no he salido a predicar, ¿cierto? Soy una persona que me encanta predicar en la calle. No porque, ¿cierto?, por cobardía, sino porque me gusta hacer las cosas con preparación. Pero estamos ahí y nos estamos disponiendo, ¿cierto?, para salir a las calles. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Pero nadie nos va a impedir el predicar en las calles. Nadie. Predicar la palabra de Dios, lanzar la palabra de Dios. Y vaya, ¿cierto?, un enorme abrazo y felicitaciones para esa gente, para esos hermanos, ¿cierto?, que no se cansan de predicar en las calles y que salen con autoridad, ¿cierto?, con valentía. ¿Por qué hay que tener valentía para hacerlo? Pero hagamos memoria de las misericordias. Apliquemos esta palabra en este momento. Hacer memoria de la misericordia de Jehová significa: no te olvides que ha sido el Señor que lo ha hecho todo. Y que cuando Él hizo cosas tremendas en ti, para ti no había nadie en esta tierra más grande que Él. ¿Por qué hoy día estamos relegando a Dios, ¿cierto?, a un último plano? Considerando todo lo que se está diciendo, cuando Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él dice la palabra, Mónica, que lo que Él hizo ayer lo volverá a hacer. Y mucho más glorioso, mucho más grande. ¿Ve? Mucho más, digamos, mucho más. Él hará mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, dice la palabra, o entendemos. Mucho más. Entonces, no nos olvidemos. Hacer memoria significa: no te olvides. Que no te venga la amnesia espiritual. Que estos tiempos no te provoquen amnesia espiritual. Que estos tiempos no provoquen amnesia espiritual en tu vida. Amén. De ninguna manera. Y la única manera que no provoquen amnesia espiritual en nuestra vida, Mónica, es haciendo todos los días, haciendo memoria de, ¿cierto?, de las misericordias de Jehová. Dice Isaías: haré memoria. Número 1. Primer punto, de las misericordias de Jehová, yo voy a hacer memoria. Y hacer memoria significa estar todo el tiempo recordando. Me encanta eso. Me encanta recordar, ¿cierto?, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Cómo Él ha venido haciendo las cosas. Cómo Él se ha glorificado. Cómo yo no era nadie. Era un tipo totalmente quebrado en mis emociones. Es más, nosotros a través de la historia de David vemos que Jehová, Dios, le traía memoria a él cuando él quería hacer cosas o cuando él erraba. Dice que le traía el olor de la majada. De la majada de la oveja. Entonces quizás Dios nos trae el olor de la majada a nosotros, pero Dios te viene a recordar de una manera u otra, te viene a recordar a tu vida, a tu corazón, de que no debemos olvidar, como tú estás diciendo, no olvidar de dónde nosotros salimos, de dónde nosotros veníamos, ¿entiendes? Y enaltecernos nosotros mismos. Entonces, es mejor tener un corazón humilde, un corazón sencillo, haciendo la obra del Señor con fidelidad, pero siempre recordando que el grande y el poderoso es Él, sí, que no hay otro mayor que Él. Él es Señor en el cielo y en la tierra. Entonces, muchas veces el ser humano tiene que, como muchas veces decimos, tiene que darse el golpe en la cara para volverse a recordar, ¿cierto?, de dónde, quién era y quién fue. Que no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque del momento que Dios tomó tu vida, te cambió, dice que las cosas pasadas ya pasaron. Dios no las trae al recuerdo. Pero cuando hablamos de que debemos recordar de dónde venimos
del momento de que Cristo salvó nuestra vida. De ese momento estamos hablando de ese momento de que Dios te salvó en el momento preciso, ¿cierto? Y en el momento correcto, cuando tú necesitabas y cuando tú abriste la puerta para que Él entrara. Y no solo que nos salvó, sino que también Nos cambió de vida. claro, todo lo que el Señor ha Claro. ido haciendo en ese proceso. Entonces, hasta este tiempo, el que ha ido abriendo puertas delante de cada uno de nosotros, de todo creyente, ¿cierto? Ha sido Dios. No ha sido porque nosotros lo merezcamos, sino que ha sido Dios. Entonces, la gente muchas veces medita cosas que muchas veces le convengan a ellos. Porque recordando, yo me acuerdo que tiempo atrás hablé con una persona cristiana y ella me dice de que ahí me acuerdo que habían elecciones y empezamos a hablar sobre eso dentro de lo que era el trabajo. Claro. Y ella me dice, no, yo como cristiana no tengo por qué votar. Entonces yo le dije, ¿por qué no ella no iba a votar? Me dijo, no, porque Dios no me lo permite. Entonces, y yo le pregunté que dónde ella lo había escuchado. No, es que mi pastor me lo enseñó que en la palabra sal. Le dije, dígamelo en qué parte de la palabra dice, porque yo en la palabra yo no he encontrado en que yo no tengo que votar. Entonces ella no pudo dar texto porque ahí uno realmente se da cuenta que solamente escuchó y simplemente lo habló. Claro. ¿Cierto? Es como el loro, que el loro escucha y el loro habla. ¿Entiendes? Entonces nosotros no somos ese tipo de ave. Entonces nosotros somos seres humanos, somos personas que si nosotros vamos a decir algo de acuerdo a lo que Dios nos pueda enseñar, tiene que salir en la palabra. Entonces, y ahora en este tiempo uno ve cómo la gente corre, ¿cierto? Y la gente está preocupada de todo lo que la autoridad dice a través de esta pandemia. No, es que la autoridad dijo esto, la autoridad dijo esto otro. Entonces tenemos que nosotros cumplir porque debemos de hacerlo porque eso nos va a ayudar. Entonces, ¿dónde está Dios en medio? ¿Dónde está? La inconsecuencia. Entonces, cuando nos conviene, como decimos, Correcto. cuando nos conviene, agachamos la cabeza a autoridad y Dios lo dejamos a un lado. Y cuando Dios viene a hacer algo glorioso, ahí sí yo le debo a Dios y la autoridad la dejo a un lado. No, a mí la palabra dice claro que yo debo obedecer a Dios y también a las autoridades. De acuerdo, también las autoridades estén en la línea, ¿cierto? En los principios y los valores de la palabra. Claro, pero la autoridad mayor Es no Cristo. son las autoridades. No, Es Dios. es Dios. Él Y es en la- este y su tiempo palabra es Dios la está autoridad haciendo ver, ¿cierto? Y Correcto. aclarar la visión de muchas personas, de Claro. muchos hombres y mujeres que simplemente estuvo como un cliché en decir yo amo a Dios, yo creo en Dios, porque en este tiempo han estado totalmente desequilibrados. Es que, Mónica, estos son tiempos decisivos, tiempos de prueba, tiempos donde nuestra fe, vuelvo a decir, está siendo probada Sí, y donde es decisión nuestra si esta fe, ¿cierto? Yo voy a permitir que esta fe salga mucho más pura que el oro. O que yo salga a lo mejor de esta fe reprobado. así es. Que Dios a lo mejor tenga que decirme generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Palabras textuales del Señor. Por eso vuelvo a lo que la palabra que estamos compartiendo, ¿cierto? Que de las misericordias de Jehová haré memoria, dice, ¿cierto? Aquí Isaías, de las misericordias de Jehová yo haré memoria. ¿De qué estamos haciendo memoria nosotros? ¿Qué está pasando por nuestra cabeza? Escuchaba a alguien hoy día también en la mañana en un programa, no sé si era secular, ¿ya? Pero habían personas ahí en un programa de aquí de Coronel, ¿ya? Y había un joven que no sé si era psicólogo, no sé digamos, qué profesión tenía, pero él hablaba de los pensamientos positivos. Y él decía, ¿cierto?, que los científicos comprobaron que el ser humano
tiene mucho más pensamiento y nace con más pensamientos negativos que positivos. Claro, porque ahí está, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Ahí está evidenciando, esa es la palabra, evidenciando lo que la humanidad misma niega, la humanidad sin Dios niega, ¿cierto? O rebelde a Dios, niega que no hay Dios y que no es necesario arrepentirse, ¿sí o no? Ahí está la evidencia de tu vieja naturaleza, de una naturaleza caída, imperfecta, ¿sí o no? Que digamos, fue afectada porque el hombre no fue hecho de esa forma. Pero ahí está la señal para que todo ser humano vea y se convenza, ¿cierto? Que aquí es donde muchas veces digamos, la supuesta valentía que decimos tener no es tal. Somos valientes, ¿cierto? La persona es valiente para salir, qué sé yo, a hacer desmanes, a robar y todo aquello, ¿ya? Todo lo que pasó, ¿cierto? En esta famosa también, ¿cómo se llama esta cuestión? De la estallido social. Entonces, bueno, pero cuando ahora se viene esta situación, wow, ¿sí o no? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo el ser humano es como el camaleón? Cambia según la ocasión. Entonces, no podemos ser así, no puede ser de esa manera, ¿cierto? Y como digo, eso evidencia, ¿ya? Evidencia nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza caída. Entonces, no dice solamente que haré memoria, ¿cierto?, de las misericordias, sino que también dice de las alabanzas de Jehová, de las misericordias. ¿Cuántas misericordias? Solamente recordar, hacer memoria. Entonces, este es un tiempo, Mónica, para que no nos vayamos en papa, como dijo alguien. Este tiempo de nosotros, hermano, echemos a andar el cassette hacia atrás. Comencemos a recordar, comencemos a pensar. Déjese de pensar estupideces. Déjese de pensar, ¿cierto?, que apague, como dijo alguien, ¿cierto?, en este programa que yo estaba viendo, y no es primera vez que escucho lo mismo, ¿ya? Apague la televisión, deje de ver tanta noticia negativa, tanta cuestión que todo el día, que el coronavirus, que no sé qué, que la pandemia, que no hay solución. Nosotros sabemos que en Dios está la solución. Entonces, cuando tú al final te alimentas de tanto miedo, obviamente que vas a reaccionar a ese miedo y a ese temor. Pero ahí está, los hijos del Señor tenemos un espíritu diferente y tenemos una esperanza diferente. Nuestra esperanza es una esperanza viva, ¿ya? Y bueno, y decimos siempre lo mismo, y se llama Jesucristo, ¿ya? Pero vuelve a ser lo que digo yo, un cliché. Tenemos que pasar de que sea un cliché a que sea una realidad. Entonces, alguien se preguntará en este momento, Mónica, bueno, pastor, ¿cómo hago yo que eso sea una realidad? Porque en realidad es difícil. Y yo sé que es difícil. Ayer mismo le decía a mi familia, anteayer ya, porque ya estamos el otro día ya. Cuando estuvimos compartiendo donde mi mamá, le decía yo, ¿cierto?, a mi cuñada que la valentía no es ausencia de miedo, no es ausencia de temor, sino que es enfrentar el temor. Esa es la valentía. Cuando tú enfrentas tu miedo y tus temores. Pero obviamente hay cosas que en nuestra propia fuerza no podemos enfrentarlas. Necesitamos una fuerza y una autoridad mayor. Y es ahí, ¿cierto?, mi reflexión en este momento. ¿Cómo puedo enfrentarlo? Bueno, tomando la palabra y declarándola con tu boca. ¿Ves? Declarándola con la boca. Si la palabra es para declararla. Y declararla, ¿cierto? Aunque mi corazón y mi mente diga otra cosa, yo con mi boca tengo que declarar. Dice, cerca de ti está la palabra, sí, en tu boca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir esa palabra que he dicho todo el tiempo, todo lo puedo en Cristo. ¿Me entiendes? No temeré mal alguno. Señor, yo me levanto para decir que no voy a tener ningún temor, sino que voy a hacer memoria, ¿cierto?, de tu misericordia y de tus alabanzas. ¿Ve? De tus alabanzas, de lo grande que tú eres. Cuando habla de las alabanzas, Mónica, habla de lo grande que es Dios. Eso habla de que nos hemos olvidado y hemos dejado de engrandecer el poder de Dios. Estamos engrandeciendo más las cosas que están pasando y que estamos viendo.
porque es importante recordar, traer memoria, ¿cierto?, de la misericordia de Jehová y la alabanza. A la vez también que estábamos hablando de este Amén. texto, me venía a la mente lo que más el diablo en este tiempo ha venido a trabajar las mentes de las personas. Sí, claro. Ha venido a colocar pánico, ha venido a traer miedo, ¿cierto? Y eso hace que no recordemos la palabra, no recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí. Entonces, si el diablo viene a traer todos esos pensamientos negativos de muerte muchas veces a nuestra vida por lo que está sucediendo, Sí. Dios tiene que de la misma manera venirte a recordar la palabra. Amén. Tiene que venirte a recordar en lo que Él ha hecho sobre tu vida. Y ahí hacer de que realmente nosotros podamos, como tú decías, de tener que declarar y de tener que colocar una postura delante, ¿cierto?, de toda esta situación, colocar una postura de una mujer, de un hombre de Dios que ha creído y ha sido salvo y redimido por la sangre de Dios, ¿cierto?, y poder pararse y atacar a través de estos pensamientos. Por eso es importante nuestra actitud, nuestra Amén. posición. Sí. ¿En qué posición estoy yo en este tiempo? ¿Estoy en la posición de miedo? ¿Estoy en la posición de pánico? ¿Estoy en la posición de angustia? ¿Estoy en la posición de simplemente esperar a lo que venga? ¿O voy a estar en la posición aguerrida que Dios quiere verme? Amén. En la mujer, en el hombre que cree al Señor y que ha puesto toda su confianza en Él. Sí. ¿En qué posición yo estoy? Si usted está en la posición de temor, de miedo, yo le digo, póngase de pies y declare la palabra y traiga memoria de las misericordias de Dios, ¿cierto? Y de la alabanza de lo que Él ha estado haciendo sobre su vida todos estos años, ¿cierto?, que Dios ha traído sobre su vida. Amén. ¿Cierto? Los beneficios, ¿cierto?, de que Él ha traído sobre usted. Volverlos a recordar y tomar la posición y decir, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Amén. y confío en que Dios me hará un hombre, una mujer fuerte a pesar de todo lo que pueda haber en el mundo entero. Creer a Dios porque Dios es el Dios de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Y bueno, para terminar, Mónica, número 1, ¿cierto? Hacer memoria de la misericordia, dice, de Jehová, haré memoria. Las alabanzas, segundo, ¿cierto? De la misericordia tenemos mucho que hablar, mucho, todo lo que el Señor ha tenido misericordia. Y pensando en esto, se me venía lo siguiente, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los van a echar al horno de fuego. Sabemos que Dios nos puede librar. Estamos seguros que Dios nos puede librar. Mira la seguridad. Amén. ¿Qué es la certeza que hoy día? Por eso dice que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No de lo que se ve. Yo no tengo que ver para tener esa seguridad. La fe poderosa, la fe inconmovible, es aquella que tú no tienes que ver nada. Amén. Por eso vemos tanta gente desesperada, porque quiere ver algo, quiere ver que esto pase, quiere ver, ¿cierto?, una señal con los ojos, quiere percibir. Pero estos hombres dijeron, sabemos que Dios nos puede librar, estamos seguros. Sepa, Jorge, pero si Dios no nos llegara así, hay una pequeña posibilidad que eso no llegara a suceder. De igual forma, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de esta estatua. De ninguna forma, es decir, estamos dispuestos hasta morir por nuestra fe. Entonces la pregunta es, yo creo que eso es una pregunta que tenemos que respondernos cada uno de nosotros. No que preguntarle a Dios, porque esa cuestión de andarle preguntando a Dios, No. algo que nosotros tenemos que preguntarnos y respondernos nosotros mismos. Entonces, la fe de este tiempo tiene que ser una fe que esté dispuesta, ¿cierto?, hasta las últimas consecuencias. Porque si usted creyó en algún momento que su fe, ¿cierto?, tenía algún valor, bueno, si su fe no es probada, no tiene ni un valor. Amén. La fe que tiene valor es la fe, ¿cierto?, que es probada. Y yo digo en este tiempo, Mónica,
La gente nos ha estado dando cuenta que Dios nos ha estado preparando a través de una y otra aflicción. Pero la gente que no está conectada, y tú dijiste algo importante, que yo quiero traerlo a colación para ir ya terminando, concluyendo esta palabra. Tú dijiste algo importante, ¿cierto? Que yo quiero sacarle provecho a eso. De hacer memoria, ¿cierto? Y el tema de tener la palabra de Dios. Que Dios nos recuerde la palabra. Mira qué interesante. Dios no nos va a venir a recordar. El Espíritu Santo no nos va a venir a recordar la palabra. Porque dice que Él nos va a recordar, ¿cierto? Pero Él nos va a recordar todo lo que nosotros hemos meditado y lo que hemos leído. La pregunta es, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? Yuhu. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Esa es la cuestión. Porque dice Efesios 6 que nosotros tenemos que tomar toda la armadura. Amén. Ay, y la iglesia ha pasado años, la gente, ¿ya? Dame fe, que dame esto, que dame lo otro. Desarrolla tu fe. Que dame amor. Bueno, desarrolla tu amor. Si ya tú tienes amor, tienes fe, tienes paz, tienes paciencia, tienes el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas dice que no hay ley. Lea entonces el libro de Gálatas capítulo 5. Allí está, ¿cierto?, el fruto, y no son los frutos, es el fruto. Porque el fruto es Cristo, es la vida de Dios en nuestra vida, es la vida de Jesús en nosotros. Todo, ¿cierto?, como Él hizo, que Él venció en este mundo, ¿cierto? Todas las características de Él en nuestra vida están en nosotros. Pero ahora, cuando, ¿cierto?, el Señor me coloca con gente odiosa, bueno, ahí tengo que desarrollar el amor, pues. Ahí tengo que aprender a amar, ¿cierto? Cuando me odian, cuando me detestan, o cuando alguien quiere hacerme el mal, yo hacerle el bien, dice la palabra. Hay que vencer el mal, ¿cierto? Hay que vencerlo con el bien, no con más mal. Entonces, ahí estamos todo el tiempo que, como que, ¿me entiende? Dios, cuando Dios ya preparó todo. Entonces, no, ahora nosotros tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado y usarlo. Amén. Tomar toda la armadura. Entonces, las misericordias que Dios ha hecho contigo, no te olvides que Dios ha hecho misericordia con cada uno de nosotros. Es Él, es por causa de Él que estamos aquí y que estamos vivos y que tenemos aliento de vida. Y yo digo lo siguiente, para poder avanzar de lo que estaba hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, no dejarlo en el aire. Cuando ellos dijeron, Dios nos puede librar, 100% que Dios nos puede librar, pero si Dios no quisiera librarnos, 100% que, ¿cierto?, estamos seguros que nosotros no vamos a negar ni vamos a dar un paso en falso. ¿Por qué? Porque si morimos, dijo Pablo, si vivimos, ¿cierto? Ya, déjame recordarme el texto. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Mire qué interesante. Sea que vivamos o sea que muramos. Entonces la gente que está pensando, ay, no quiero morir. Tiene miedo. No quiero que me pase nada. Se nos acaba de ir hace unos días atrás, ¿cierto?, un gran hermano, un gran hombre de Dios, un gran compañero que nos hubiese gustado mucho haberlo disfrutado mucho más, haber tenido mucho más tiempo. Pero damos gracias a Dios por el poco tiempo que Dios nos permitió de conocer al hermano Luis Bruna, ¿cierto? Estuvimos en su casa compartiendo, ¿sí o no? Fue maravilloso y nos guardamos esos recuerdos. Y agradecemos a Dios por eso. Dios nos permitió darle una palabra. Amén. Que él estaba esperando hace mucho tiempo, ¿cierto? Y Dios le da una palabra al hermano Bruna respecto de uno de sus hermanos. Una cuestión que hasta yo quedé loco. Porque yo no tenía idea de que Dios me estaba hablando a mí. Entonces, y él se fue. ¿Producto de qué? De que se enfermó. De esta enfermedad. Dios puede librarte. Bueno, ¿y si Dios no te libra? Te vas con Él. Amén. ¿Cuál es el problema? Nos vamos con Él. Como decía mi pastor, adiós mundo cruel. Buenos días, Señor Jesús. Esa es la fe que tenemos, Mónica, que desarrollar. No tenerle miedo a la muerte, no tenerle miedo al mal, de ninguna manera. Sino que desarrollar en este tiempo. ¿Por qué estamos, si nos hiciéramos una pregunta, por qué estamos, Dios nos permite, ¿cierto?, que enfrentáramos esto? ¿Por qué? Yo sé que hay mucha gente, Mónica, que se está preguntando, ¿por qué Dios no se llevó a la iglesia antes que esto? Y muchos están cavilando. Escúchame,
Lo que voy a decir en el espíritu, muchos están cavilando en su fe. Mucha gente está dudando de la fe en Dios, Así es. cuestionando. En el espíritu, ¿cierto? Esto es una convicción que el Señor me trae en el espíritu. Muchas personas están cavilando en su fe. Cavilando. Y con más libertad, ¿por qué? Porque ahora ellos no tienen, ¿cierto?, la posibilidad de ir a un culto y que alguien les vea su estado de ánimo, si están decaídos o no. Pero Dios te está viendo, ¿o no? Amén. Dios nos está viendo a cada momento, a cada instante. Entonces, aunque nuestra fe, es cierto, esté débil, pero nosotros todavía tenemos la posibilidad de decir: Señor, perdóname, quizás me he olvidado de las grandes misericordias que tú has tenido, me he olvidado de las cosas grandiosas, Señor, y me he puesto, cierto, o centralizado mi mente en todo esto que está pasando, aterrorizándome, llenándome de miedo. Perdóname, ten misericordia de mí, Señor. Es la vía, es el camino que tú puedes tomar. Amén. Pero el Señor, te aseguro, que está creando en nosotros una fe inquebrantable, donde nosotros aprendamos no a depender de los pastores, no a depender de los líderes, de los diáconos, ni de nadie, sino a aprender a depender del Señor. ¿Sabe por qué la iglesia fue exitosa en sus años, cierto? En sus comienzos, y en muchas épocas la iglesia fue victoriosa, porque esa gente aprendió el secreto, Mónica, de la fe verdadera, Amén. de la fe, cierto, radical en el Señor. Y esa es la fe que tiene que volver a nuestros corazones. Entonces haremos memoria de las misericordias, haremos memoria de las alabanzas, ¿cierto? Alabanza quiere decir la grandeza, el poder, la autoridad. Tenemos que estar haciendo eso, sobre todo en este tiempo. Que digan lo que digan. Que mira cuántos, aleluya, gloria a Dios. Nada tocará, dice Salmo 91, ni plaga tocará tu morada, ni pestilencia que en medio del día destruya. Amén. Y ahí donde tenemos que nosotros recitar la palabra. ¿De qué sirve hacerlo cuando todo va bien? Sí. ¿Sí o no? ¿De qué sirve? Y luego dice, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, que era lo que tú decías, conforme a todo lo que Jehová, cuántas cosas que Jehová nos ha dado. Éramos unos patipelados y el Señor, ¿cierto? Cuántas cosas maravillosas ha ido haciendo, amado. Cuánta gente que no tenía un hogar y hoy día tiene un hogar, tiene una familia, que no tenía, como decimos vulgarmente, ni dónde caerse muerto. Entonces, déjese de pensar estupideces, déjese de pensar, ¿cierto?, en las cosas de este mundo. Centre su corazón en las cosas de Dios, de las grandezas, de sus benignidades. De eso tenemos que hacer memoria, traerlo a memoria a nuestro corazón, ¿ya? Hacia la casa de Israel, que les has hecho, dice, según su misericordia y según la multitud de tus. O sea, no es una, no es dos, son la multitud de tus piedades. Si nos ponemos, ¿cierto?, a hablar de la misericordia y las piedades, ¡wow! ¿Cuánto tenemos que contar? Si nosotros estamos de pie, no porque seamos los mejores, no porque seamos más fuertes, no porque seamos muchos sabios ni muchos fuertes, dice el apóstol, sino por su amor, por su gracia y por su misericordia. ¿Sí o no? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos sostiene. Él es que sostiene nuestra vida, ¿cierto? Así como Pedro. Como Pedro, ¿te recuerdas? Cuando Pedro creía que él podía. No, sí, Señor, yo te seguiré donde quiera. No, yo a la muerte voy contigo. Pedro, le dijo, te estás encalillando. Pedro, dijo el Señor, tratando de pararlo, hasta cuando se encalilló, ¿cierto? El diablo, como digo yo siempre, cazó su lengua. Porque a cuánta gente el diablo le caza la lengua. Y hoy día está diciendo otra cosa. Hoy día está diciendo otra cosa. La pintaba de muy valiente y hoy día está diciendo otra cosa. Hoy día su diálogo, ¿cierto?, y su discurso es otro. Entonces, y el Señor le dice, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y eso es maravilloso, amado. Esas son las misericordias del Señor. Él continúa rogando por nosotros y va a seguir rogando. Aquí no estamos condenando a nadie, pero sí estamos exhortando, ¿ya? Porque
como lo dije en el principio, juzgar, a veces la gente interpreta que cuando tú estás juzgando a alguien o algo, ya dice, no me juzgue, porque usted no tiene derecho a juzgarme. Claro que sí, la palabra me da ese derecho de juzgarte, y también te da derecho a ti de juzgarme a mí, si que tú estás ¿cierto? En la brecha, ¿sí o no? Te da derecho de juzgarme y decirme, usted no puede hacer eso, porque la palabra lo dice. ¡Wow! Eso es así. ¿Ve? Porque por la palabra. Ahora, estamos hablando de un juicio, no un juicio para condenación, sino un juicio para corrección. ¿Sí o no? Que nos corrige. Entonces, Dios les bendiga en esta noche, amado. La verdad que cuando nos entusiasmamos, a veces empezamos así como que a media máquina, ¿cierto? Con alta dificultad. Pero luego en la marcha nos entusiasmamos y queremos, wow, nos gustaría seguir. Pero hasta este momento ha sido bueno. En este pequeño trasnoche que hemos hecho, aprovechando, ¿cierto?, de poder también en este programa piloto ya con un poquito más, ¿cierto?, de, yo no sé si Tiare se está escuchando bien. Tiare, que es nuestra directora de canal, ahí están, ¿cierto?, y van a comenzar a aparecer nuestros Facebook de ministerio, el Facebook, ¿cierto?, mío como pastor Cristian Miguel Cifuentes, ¿ya? Para que usted, ¿cierto?, vamos, bueno, todo lo que nosotros compartimos queda, ¿cierto?, en el Facebook, tanto nuestro como del ministerio, CBPT, ya Coronel, que es Comunidad Vida para Todos, y también en nuestro canal de YouTube, ¿ya? En este momento yo estoy ocupando un solo canal de YouTube que yo tengo 2 canales de YouTube, 3 tenemos en realidad, pero estamos ocupando solamente uno, que es Comunidad Vida para Todos. Así que ahí obviamente debieran haber estado apareciendo todo el rato, pero no sé qué pasó, ¿ya? Pero como un programa piloto, ¿cierto, Mónica? De prueba me refiero, por lo que estamos probando en este momento, que es el tema de sonido, ya un poco más diferente. Así que ha sido muy bueno, hermano. Y lo que yo le decía al principio, Mónica, que tenemos que aprender que todo lo que el Señor va a hacer conlleva, ¿cierto?, muchas veces pruebas, dificultades, ¿sí o no? Enfrentarnos a situaciones donde nosotros no tenemos que aflojar, sino tenemos que perseverar. ¿Por qué? Porque el que persevera alcanza. Y eso, hoy día, ¿cierto?, estamos con un celular, con un equipo, ¿cierto?, que quizás no son cosas de última generación, pero quién sabe mañana, solo Dios lo sabe, ¿sí o no? Por eso yo me encanta esa palabra que dice, no tengáis, o sea, no te olvides del día de las cosas pequeñas, ¿sí o no? Amén. Así que bueno, les bendecimos en este momento. No sé si han habido personas conectadas. ¿Nada? Ninguna. ¿Han habido personas conectadas? No, pero acá aparecen, ¿cierto? No. Ya. Claro, hay gente que ha estado, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Asistiendo nuestro video, y bueno, queremos bendecir a cada una de esas personas, bendecirlo, ¿cierto?, a través de la palabra del Señor. Quiero que oremos, Mónica, antes de terminar, una breve oración, ¿cierto?, para ya ir a descansar y agradeciendo a Dios, ¿cierto?, por lo que Él ha hecho, pero específicamente quiero que oremos para que el Señor pueda guiar, renovar la fuerza, ¿cierto?, y guiar el corazón en este tiempo de la iglesia del Señor y de todos nosotros, ¿sí o no? Y que en vez de estar viendo las diferencias que tenemos, podamos unificarnos, ¿sí o no? Unirnos, unificarnos en un solo espíritu, dejando los egos de lado, ¿ya? Así que vamos a orar al Señor. Ay, Dios. Sí, mi amor, usted. Dios, te damos gracias, Amén. Padre, Sí, Señor. por estos momentos que tú nos has brindado, Señor, Gracias, a través, Padre. Dios amado, de Te estas honramos redes a ti, sociales, de poder haber estado direccionando, Amén. aconsejando, Señor, Sí, bendiciendo las vidas, Padre, las cuales, Dios amado, han estado
en estos momentos. Aleluya. Dios, Sí, queremos, Señor. Padre, que tú puedas a tu Gracias, pueblo Señor. cada día direccionarlo Bendecimos y a tus llevarlos, hijos, Señor, a hacer vidas, Padre, que crean realmente, Amén. Señor, y que su fe, Dios amado, Gloria a pueda Dios. ser, Dios amado, la que los lleve, Dios, Sí. a la estatura, Padre, y Sí. también, Señor, a entender, Dios, y a conocerte más a ti. Gloria a Porque ti, Padre todo Santo. lo que tú haces, Señor, es bueno. Los tiempos, Señor. Señor, se pueden dificultar, Señor, Amén. pero tú eres el que tiene el control Amén. de cada vida, de cada Sí, corazón, Jesús. que muchas veces se puede desesperar, se puede angustiar, Amén. pero tú eres el que trae, Dios amado, calma y trae Sí, misericordia sobre tu pueblo, Sí, Señor. sobre cada vida, sobre cada corazón, Así Señor. es, Señor. Confiamos, Padre, en tu fidelidad, confiamos, Así es, Señor, Padre. que tú bendecirás, Señor, cada vida, Señor, y hallarás también, Señor, las a respuestas Dios. para cada uno de ellos, Señor. Gloria Y a que ti, harás, Señor. Dios amado, que ellos vean tu gloria una Amén. vez más, Señor. Y que traerás Amén. memoria, Padre, de cada una de las cosas que tú has hecho Sí. sobre ellos, Señor. Sí, Señor. Para que sus vidas sean afirmadas, Señor. Sí, Dios. Sus vidas sean, Señor, Gloria a ti. vidas, Padre, que engrandezcan tu nombre y que puedan cumplir, Señor, cada día tu Amén. palabra. Amén. Dios, bendecimos a la distancia, Señor. Declaramos tu poder, tu autoridad, Señor, en este tiempo. Señor. Que traes un tiempo, Padre, donde hay mucha revelación, Señor, Amén. de las cosas gloriosas que tú has de hacer, que has de hacer con cada uno de nosotros. Amén. Tú eres Así quien es. nos hace y nos libra, Señor, de todo mal, de toda prueba, de toda aflicción, Señor. Tú eres el que nos libra. Tú eres el que trae, Señor, tiempos, Padre, en nuestra vida, Señor, que Aleluya. realmente nos van, Dios amado, a llevar, Dios amado, Amén, amén. a asistir Sí, a lo que realmente tú quieres que nosotros Gloria a tu nombre. cumplamos, Señor. ¿Cómo, Gloria a Dios ti. amado, no agradecerte? Sí, Señor. ¿Cómo no decirte, Señor, que tú eres en nosotros? Si el Aleluya. día que tú apareciste a nuestro encuentro Amén. fue el día exacto, la hora exacta, el momento preciso para cada uno de Así es, nosotros. Padre. Y en este tiempo mayormente tu mano poderosa Amén. va a actuar. Tu Sí. mano poderosa va a realizar las cosas, Señor, Así es, que Señor. tienes que hacer, Señor. Amén. Bendecimos, Señor, esas vidas, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos En el nombre de gracias por Jesús. todo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Queremos saludar también, yo quiero saludar en este momento al pastor José, ¿cuánto qué? José Miguel, el que me estuvo ayudando con el tema del audio. Sí, José Luis, pastor José Luis. Queremos saludarlo, ¿cierto? Un gran amigo nuestro también, compañero de batalla. Saludarlo y ahí estuvo ayudándome bastante el pastor José Luis, hasta lo que más pudo. Así que igual quiero darle un abrazo, enviarle un abrazo. Yo sé que él va a ver este en vivo, ¿cierto? Y bueno, agradecerle porque para mí los pequeños gestos son muy importantes. El compañerismo, ¿cierto? Él me ayudó, como digo, hasta que más pudo. Y obviamente había cosas que escapaban del conocimiento que él tenía, pero gracias a su ayuda y a la motivación también, porque por eso podemos estar logrando cosas. Y esto es algo cierto que, por ejemplo, yo anhelaba hacerlo, ¿por qué? Con excelencia, para invitar a otras personas, cierto, pastores, igual que al pastor que vive un poquito más cerca de aquí, que tiene una vulcanización. No lo he invitado por la misma situación, por lo mismo, para poder, cierto, traerlo y que podamos tener un programa que sea, cierto, con un mejor audio. Amén. Así que bueno, nos despedimos, Mónica, de este tiempo, cierto, de bendición, de aquí en este espacio que hemos creado en esta plataforma virtual que se llama Directo al Corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Chao, chao. El Señor te bendiga. Por la eternidad, tú suficiente serás, tú suficiente